Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hoy, hermano, hemos titulado una porción de la cual ya hemos predicado: no huyas de tu llamado. No huyas de tu llamado. Queremos hablar, hermano, del profeta Jonás y cómo él huyó, hermano, cuando tenía el llamado que Dios le hizo, hermano. Pero no queremos enfocarnos plenamente en un llamado en específico para servirle en alguna área, en algún ministerio, hermano, sino en el llamado primordialmente que Dios nos hace, cuando nos invita, cuando nos llama a conocerle a Él, recibir su salvación y después, hermano, cumplir con el propósito que Dios tiene para nosotros en su obra, hermano. Y es que la realidad, hermano, que al igual que los discípulos que vimos en el Evangelio o estamos viendo en el Evangelio de Mateo, ¿quién los llama, hermanos? A los discípulos. El Señor los llama. El Señor los llama, hermano, los capacita, los escoge, hermano, y veíamos cómo aún uno de ellos, hermano, el hermano de Simón, ¿quién era, hermano? Andrés. Y le dice él mismo a su hermano, escuchando al otro discípulo, a Juan, le dice: hemos hallado a el Mesías. Hemos hallado al Mesías. Cuando en realidad, hermano, Cristo los había hallado, se les había dado a conocer para que lo conociesen, y Él los llama. De igual manera, hermano, cada uno de los que hoy estamos aquí, hermano, el Señor nos ha llamado, hermano. El Señor nos ha llamado de nuestra condición de vida, hermano. El Señor nos ha hablado a nuestra vida y ahora, hermano, somos llamados a servirle al Señor. No solamente a reunirnos en un lugar aquí que es parte de, sino a servirle, a no resistirnos, hermano, al llamado que Dios nos ha hecho. Señor no nos llamó, hermano, solamente para conocerle y hasta ahí, no, sino para conocerle, para amarle, para adorarle, hermano, y ser, hermano, personas que entonces transformen sus familias, transformen sus hogares, transformen sus hijos, impacten donde quiera que estén, hermano. Una de las palabras que estamos usando en el campamento, hermano, precisamente una de ellas es transformación. Porque buscamos que los jóvenes que vayan al campamento puedan después en sus respectivas iglesias ser jovencitos que transformen, que sus vidas se transformen y después ellos transformen a otros, que evangelicen, que tengan propósito, hermano, que sean serviciales. Porque cuando Dios llama, hermano, es para, como veíamos, para que nuestra vida tome un giro de 360 grados, hermano, un cambio de dirección. Y que esa dirección ahora sea, hermano, bajo la voluntad de Dios, hermano. Y Jonás, hermano, fue llamado por Dios, hermano. ¿Cuántos de ustedes, hermano, conocen de Jonás? Bueno, vamos a preguntarles, hermano. Hermano Robe, ¿qué le pasó a Jonás dentro de su vida, hermano? Se lo comió un pez, ¿verdad? ¿Cuál era el llamado específico de Jonás, hermano Gerardo Junior, cuando el Señor lo llamó para que fuese a Nínive? ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál era su función? ¿Era un pastor? ¿Era un profeta? ¿Qué era? Un mensajero, un profeta, hermano. La palabra del Señor, hermano, nos habla en Segunda de Reyes, verso 23 al 25 del capítulo 14, hermano, que Jonás había sido llamado para predicar la palabra de Dios,
para ser lo que se le considera, hermano, un profeta. Un profeta es aquel que anuncia lo que Dios ha dicho. Recordemos, hermano, que nosotros ahora tenemos la escritura, la que usted tiene ahí en sus manos, la que usted puede tener, hermano, ahí en su celular, pero en aquel tiempo no había como tal. Entonces, cada uno de estos profetas y Jonás, ellos recibían el mensaje de Dios. Por eso constantemente encontramos en el Antiguo Testamento, hermano, y en los profetas mayores o menores, que ellos siempre expresan, y está grabado: así dice Jehová, así dice Jehová. Entonces, ellos, hermano, hablaban lo que Dios les hablaba, hermano, lo transmitían, hermano. Hoy para nosotros ya nos ha dejado la escritura donde Dios nos habla, la cual tenemos que escudriñar, tenemos que obedecer, hermano, y tenemos que vivirla y compartirla. Pero en parte y a grandes rasgos ese era Jonás, hermano, un profeta de Dios, hermano. Pero como bien sabemos, él intentó huir, hermano. Él intentó huir. Por eso en nuestro tema: no huyas de tu llamado. No huyas de tu llamado. Si hoy estás aquí, hermano, hermana, es porque Dios te ha llamado. Es porque Dios te ha llamado. Para que reconozcas tu necesidad, para que reconozcamos nuestra condición y que necesitamos de Cristo, hermano. Y en ese llamado entonces después debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermano. Jonás fue llamado, hermano. Fue llamado como aquellos discípulos, y él reconoció y conoció a Dios, y empezó entonces a ejercer un llamado específico que Dios le dio de profeta, de empezar a anunciar, hermano, la palabra de Dios. En este caso en Nínive, de llevar un mensaje, hermano, de advertencia, un mensaje, hermano, de juicio, un mensaje, hermano, que tendría una gran consecuencia, hermano. Un mensaje con un tiempo limitado, hermano, de 40 días, hermano. Pero Jonás, hermano, él rehusó. Intentó huir, hermano, de su llamado. Y cuando hablamos de huir, hermano, hablamos de alejarse de una forma rápida. Alejarse de una situación que no queremos enfrentar. Quizá por temor, por inseguridad, por rechazo, por muchas cosas, hermano. Huir. Y Jonás, hermano, intentó huir. ¿Y de dónde intentó huir, hermano, Jonás? De la presencia de Dios, hermano. De la presencia de Dios. Él intentó huir de la presencia de Dios, de aquel que le estaba haciendo el llamado, de aquel que lo estaba enviando. Él intentó huir, hermano. Y nuestra realidad, hermano, es que muchas de las veces también nosotros, hermanos, tratamos de huir. Tratamos de huir de la presencia de Dios. Tratamos de huir de su presencia. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice de qué forma podemos habitar en la presencia de Dios. Como lo decía el salmista: ¿quién habitará en tu presencia? ¿Quién habitará en aquel lugar? El limpio de corazón, el que guarda tu palabra. Pero a veces, igual que Jonás, tratamos de huir de la presencia del Señor, hermano, por temor, por no querer enfrentar una situación, hermano, que no queremos enfrentar, por no querer arreglar nuestra vida, hermano. Pero en el caso de Jonás, hermano, él estaba huyendo del llamado que Dios le había dado, hermano, que fuese y predicara este mensaje de salvación, este mensaje que llevara a Nínive y aquella ciudad se arrepintiera, porque su maldad se había multiplicado, hermano, se había multiplicado. Y por eso quiero que siga conmigo, hermano, ahí en la lectura. Jonás era un profeta, hermano, como dijimos, que habla la verdad revelada de parte de Dios, hermano,
y llevaba un mensaje de arrepentimiento, hermanos. Pero en el versículo 3 vemos que él inicia a huir, hermano. El Señor es claro y le dice: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica, porque ha subido su maldad delante de la presencia mía, de Dios. Y Jonás se levantó para huir rápidamente, hermano. Rápidamente. Él huyó. Rápidamente huyó de la presencia de Dios a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Él trató de huir, hermano, lo más lejano que podía llegar. Dijo: no solo voy a huir de aquí, de este lugar, no, me voy a aventurar mar adentro para irme lejos, para irme muy lejos, para huir de lo que Dios me está pidiendo, porque no quiero hacerlo, no quiero ir. Jonás sabía, hermano, en parte, que Dios iba a perdonar aquella ciudad, porque conocía, como dice el mismo libro, que era misericordioso, que era clemente. Y a Jonás le molestaba, por así decirlo, ese atributo de Dios, hermano. Él quería, hermano, que pasara juicio sobre aquella ciudad. Y entonces él empieza a huir lo más lejano que puede, hermano. Dios le da un llamado, le dice lo que tiene que hacer, hermano, y él empieza a huir, lejos, lejos. Y muchas veces, hermano, nosotros también tratamos de huir del llamado que Dios nos hace. Ahí viene el hermano, ya no le voy a contar nada porque ya sé lo que me va a decir. Y nos empezamos a alejar. O un consejo y no le digo al hermano porque ya sé lo que me va a decir y no quiero escuchar lo que me va a decir. Yo quiero escuchar otra cosa. Y empezamos a huir, hermano, lejos, lejos y lo más lejano del llamado que Dios nos hace. Cuando Dios nos llama, hermano, para edificar nuestras vidas, para edificar a aquellos que nos rodean, para ser personas de transformación, para ser personas que Dios use y transforme nuestras familias, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Pero muchas veces, igual que Jonás, hermano, tratamos de huir de la presencia de Dios por no querer enfrentar alguna situación, por no querer arreglar alguna cuestión en nuestra familia, hermano, etcétera de cosas. Y entonces Jonás, como dice, hermano, él se va a mar adentro, hermano. Se empieza a alejar de la presencia de Dios, hermano. Y él empieza a alejarse del propósito que Dios tiene para él. Y en el verso 4 y 5, hermano, nos habla que por ese alejamiento que él intenta irse de la presencia del Señor, vienen sobre su vida, hermano, consecuencias desagradables, hermano. Dice el verso 4 y 5, hermano: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Uno de los elementos, hermano, que hemos aprendido para interpretar las escrituras, hermano, es hacerle preguntas al texto. Y unas de ellas me llamaban la atención porque se me hacían como un poco raras, hermano, pero sí ayudan, ¿verdad? Una de ellas era: ¿qué hueles en ese momento, verdad? ¿Qué percibes? ¿Qué sientes, hermano? Se imagina, hermano, si usted pudiera, hermano, estar en esa escena, hermano,
con aquellos hombres, hermano, que estaban en aquel barco. Y empieza, hermano, a haber un gran viento, una gran tempestad tan grande que pensaron que el barco se iba a partir, hermano. Puede agarrar la silla del que está a su lado, hermano, y zarandeárselo un poco, hermano. Muévasela, hermano. Muévasela, ¿verdad? Y entre más para que sienta que se cae, ¿verdad? Bueno, hermano. Así mero, hermano. La verdad iban bien tranquilos y de repente, hermano, ay, ¿quién me quiere aventar de frente? Ellos iban, hermano, un viaje cualquiera, otro viaje normal. Nos subimos, embarcamos, vamos y desembarcamos en otro lugar y regresamos. Sí, sabemos que hay tormentas y que a veces hay tempestades, pero ya las hemos pasado. Pero ahora era diferente, hermano. Se levantó una gran tempestad, hermano, que aquellos pensaron que la barca o el barco se iba a partir a la mitad, hermano. Se iba a partir, hermano. Iban a morir en aquel lugar. Entonces podríamos ver un panorama, hermano, donde se respiraba, hermano, miedo, desesperación, hermano, angustia, donde quizá muchos de ellos empezaron a preguntarse y a decir, ya no voy a ver a mi familia, a mis hijos. Era hermano, un conjunto de emociones en aquel momento. Tanto así que nos dice el verso 5, hermano, que los marineros tuvieron miedo y entonces cada uno, dice la escritura, empezó clamando. ¿A quién, hermano? A su Dios. ¿Por qué? Porque fue tanta su desesperación, hermano, fue tanta su angustia que solo les quedaba ponerse a cuentas con su Dios. En el mar, con una tempestad, hermano, mojados, hermano, estaban, hermano, en un momento en sus vidas, hermano, devastador, angustiante, donde no veían salida, hermano, donde no veían ya qué hacer, sino que lo único que les deparaba, hermano, era una muerte, hermano. Y entonces, hermano, continuamos nuestra lectura, hermanos. Dice el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿a quién, hermanos? A Jonás, que estaba dormido. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán de la nave, hermano, veía a todos los demás que estaban clamando a sus dioses, orando, rezando, hermano, como se le quiera llamar, hermano, y ellos estaban ahí. Y de pronto el capitán ve a Jonás, hermano, a ver, hermano, ahí como que acurrúquesele ahí a su esposa, a su hermana, a su mamá, y ahí estaba, ¿verdad? Y muévale la silla usted, hermano. Y él, bien relajado ahí diciendo, no pasa nada. Y le dice el capitán, hermanos, ¿qué haces dormido? ¿No ves el alboroto, hermano? Imagínese el corriendo de aquí para allá, agarrándose de un lado, hermano. ¿Ha visto películas de este tipo, hermano, donde hay barcos y piratas del Caribe, qué sé yo, hermano, etcétera? Y están allí, se lo traga el hoyo negro, ¿no es cierto, hermano? Este es de la galaxia, hermano, ¿verdad? Y ellos ven, hermano, ¿verdad? Dice nuestro hermano Gerardo, y el Titanic que ahí se agarra y se, ¿verdad, hermanos? Y entonces era una desesperación, hermano. Era una euforia, hermano, de miedo, de angustia, hermano. Y entre ellos estaba Jonás durmiendo, hermano. Dicen por ahí contando una cabra, 2 cabras, 3 cabras, borreguitas, ¿no? Y le dice el capitán, yo no veo que esto disminuya, sino que al contrario, la tempestad cada vez es mayor. Dice, pues levántate. Y tú también clama a tu Dios. Tú también clama a tu Dios. Quizá
Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, hermano, la desobediencia, hermano, de Jonás, el huir de su llamado, no solamente estaba afectando su vida personal, sino que estaba afectando también a aquellos que lo estaban rodeando, con quien estaban. Aquellos marineros, hermano, aquel capitán y todos cuantos estaban en aquella barca estaban padeciendo, hermano, por la negligencia de Jonás, por huir de la presencia de Jonás. Y muchas de las veces, hermano, cuando nosotros huimos de la presencia del Señor, hermano, cuando, hermano, no hacemos caso al mandato de Dios, a la palabra del Señor, cuando rehusamos seguir a lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha encomendado, hermano, ¿qué cree? No solamente sufrimos nosotros, porque al final casi estamos como Jonás, durmiendo y pensando que nada pasa, porque me alejé de la presencia de Dios. Pero, ¿qué creen, hermano? Producimos estragos en los que nos rodean. Esposas, esposos, hijos, padre, madre, etcétera. Causamos estragos en aquellos que nos rodean. Por huir delante de la presencia del Señor. Por huir del llamado que Dios nos está haciendo, hermano. Y entonces no solamente nos afecta a nosotros, porque creemos que no nos afecta, sino que está causando estragos en aquellos que nos rodean, hermano, que nos ven. Y seguimos con la lectura, hermano. Versículo 7, hermanos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Ellos entendían, hermano, que si estaban pasando por esa circunstancia, si estaban pasando por esa tempestad, si estaban entre la vida y la muerte, sin duda era porque habían ofendido o desagradado a su deidad, a su Dios. Y dijeron, bueno, la lógica es que alguien de los que están aquí está desobedeciendo a Dios. Vamos a ver quién es. Y como dice el verso 7, ellos echaron suertes, pero sabemos que no era suerte, hermanos, sino que era Jonás el que estaba huyendo de la presencia de Dios. Estaba huyendo de lo que Dios le había encargado. Ve a Nínive. Ve a tu familia, ordena tu hogar, ordena tu matrimonio, ordena tus hijos, ordena tus prioridades, entiende el llamado que Dios te ha puesto en tu iglesia y hazlo como Dios quiere que lo hagas, comprométete. En pocas palabras, hermano, estaba huyendo. Dijeron, no, alguien tiene que estar aquí mal. Y resultó Jonás, hermano. Y dice el verso 8, hermanos. Entonces le dijeron ellos, escuché bien, hermano, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Dice un hermano conocido, tú Roberto, ¿verdad? Tú David, tú Paco, dime. Le dicen aquellos, dinos. ¿Por qué estamos pasando por estas circunstancias? No circunstancias sencillas, hermano. Circunstancias entre la vida y la muerte. Entre el fin de todo, hermano, su vida. Dicen, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y ellos empiezan a ejercerle unas preguntas a Jonás. ¿Qué oficio tienes? ¿Qué oficio tienes, profeta? No les digo, hermano, pero sabemos. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él responde, hermanos, soy hebreo y temo a Jehová,
Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Escuche bien, hermano. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado, hermano. Aunque aquellos estaban, como dice el texto, clamando a sus dioses, hermano, ellos conocían quién era Jehová de los ejércitos, hermano. Amén, hermanos. Ellos lo conocían. Ellos sabían, hermano, a qué Dios estaba sirviendo Jonás. Ellos lo sabían claramente. Y cada una de estas respuestas, Jonás en pocas palabras les dijo: mi oficio es profeta. Vengo de la presencia del Señor. ¿Cuál es tu tierra y tu pueblo? Bueno, ahora soy una nueva criatura, hecho hijo de Dios y parte de la familia de Dios. Ellos entendieron todo lo que Jonás les dijo, hermano, en el versículo 9. Soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres, como dice el versículo, entendieron y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque nosotros sabemos que estás huyendo de la presencia de Jehová. Estaba huyendo de la presencia del Señor. Aquellos hombres sabían de dónde estaba huyendo, y entonces comprendieron que todo lo que estaba pasando en ese momento en su vida era producto, hermano, y obra de Dios. Quien estaba, hermano, provocando una gran tempestad era Dios. Así como Él calmó la tempestad, ahora Él estaba provocando una gran tempestad. Y si el barco parecía que se rompía a la mitad, y no era porque Él lo tenía ahí, hermano. Él estaba, hermanos, haciendo esa tempestad. Y muchas veces, hermanos, cuando nosotros huimos del llamado que Dios nos ha hecho, hermano, vienen tempestades a nuestras vidas. Porque Dios nos ha llamado, hermano. Y Él, hermano, nos va a pulir usando todas las circunstancias, hermano, que Él use para, hermanos, pulir nuestras vidas, para llevarnos, hermano, a vivir como hijos de Dios, hermano, para ordenar nuestras vidas, hermano, para nuestro bien, hermanos. Amén, hermanos. Pero ¿qué cree, hermano? ¿Qué pasó con Jonás, hermanos? Aún en medio, hermano, de que todo esto estaba aumentando, hermano, buscó una salida muy fácil, como a veces solemos buscar, hermano. Y sé que conoce la historia, hermano. ¿Qué hizo Jonás, hermano? Dijo: bueno, sí, estoy huyendo de la presencia del Señor porque no quiero ir a Nínive a predicarles, porque sé que Dios es compasivo. No, hermano. ¿Qué hizo, hermano? ¿Usted conoce, hermano, qué hizo? No, ¿qué hizo? ¿Qué sugirió, hermano? Dijo: bueno, si yo soy el problema, aviéntenme al mar. Y se acabó el asunto. Aviéntenme al mar y se acabó. Ahí ya termina todo vuelve a la normalidad, todos ganamos, ustedes no perecen y yo no voy a Nínive. Yo sigo huyendo de lo que Dios me manda. Pero, hermano, nos dice el versículo 11 precisamente, hermano. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, hermano. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Él estaba reconociendo que era por él por el que estaban pasando esa tempestad. Pero en lugar de buscar una solución, hermano, para seguir con el llamado de Dios, él dijo, no, yo sé que es por mi causa. Pero buscó la salida fácil. Quedarse como hoy quizá nosotros de brazos cruzados. Yo sé que estoy mal, yo sé que es mi error, yo sé que por mi causa quizá estamos así, yo sé que he cometido errores, pero así seguimos. No buscó, hermano, redireccionar. No. Y la tempestad iba cada vez aumentando, hermano. Hermano, no tenemos que esperar a que nuestra vida vaya aumentando la tempestad más y más y más. Tenemos que dejar de huir, hermano, del llamado de Dios. Repito, si hoy está aquí es porque Dios le ha llamado. Y en ese llamado va a pulir su vida, hermano, va a ordenar su vida, hermano, lo va a llevar a que tenga prioridades en su vida que son las de Dios, hermano. Pero no dejemos que vaya en aumento la tempestad, hermano. Y continuamos, hermano. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Entonces, hermano, y venido esta gran tempestad sobre vosotros, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Aquellos dijeron, bueno, ellos sabían que al echarlo al mar aquel hombre iba a morir, hermano, por lógica. Por lógica, si subimos a Simbre y lo aventamos de allá de arriba, pues por lógica va a caer muerto, ¿verdad? Por lógica. No es que nos queramos deshacer de ti, Simbre, es un ejemplo nada más. Por lógica. Decían, y se acaba el asunto. La salida fácil para ellos, para él. Y dice la Escritura, ¿no?, que entonces Jonás fue arrojado. Pero conocemos la historia, hermano. Jonás fue arrojado, hermanos, buscó esa salida fácil, abandonar el barco, hermanos, y creyó que ahí iba a acabar todo, hermano, para él. Creyó que ahí iba a acabar todo para él, hermano. Y conocemos la canción, hermano, que dice, ¿qué, hermano? ¿Y vino qué, hermano? Un pez muy grande, ¿y qué? ¿Por qué qué? Porque no obedeció la palabra de Dios, hermano. Fue lanzado al mar, hermano, lo echaron y aquellos hombres dijeron, pero nosotros nos limpiamos. Nosotros nos lavamos la mano de este acto de muerte. Nosotros nos limpiamos. Era él. Al final todo el grupo, hermano, buscó una salida fácil. Nosotros nos lavamos las manos, es la culpa de él es el responsable y él sabrá. Y entonces, hermano, nos sigue diciendo el texto, hermano, que el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, hermano. Cuando Jonás fue lanzado, hermanos, hasta este punto, ellos estaban en la desesperación, hermano, y su desesperación los llevaba a creer que realmente todo aquello era obra de Dios, hermano, pero era por su desesperación. Y cuando ven que realmente echan a Jonás y que todo calma, es ahí donde decimos, les cayó el 20 y dijeron, wow,
realmente era su Dios quien estaba haciendo todo esto. Los llevó, hermano, a reconocer a Dios, hermano. Pero sigue la lectura, hermanos. 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, hermanos. Jonás reconoció, hermano, que huía de su llamado y que aquellas consecuencias eran por él. Pero como hemos dicho, buscó abandonar el barco. Buscó abandonar, hermano, lo que sabía que tenía que hacer, hermano. A veces nosotros buscamos abandonar el barco, hermano, e irnos por la salida fácil. Pero Dios, hermano, lo tenía ya todo preparado, hermano. Tenía preparado el barco, hermano, tenía preparado el pasaje que iba a pagar, hermano, tenía preparado el pez que lo iba a comer, hermano, todo lo tenía preparado. Y sabe una cosa, hermano, si Dios, Él nos ha llamado para salvación, hermanos, nos va a llevar a tomar, hermano, nuestro llamado, hermano, como dicen por ahí, por las buenas o por ballena, hermano. No esperemos a que sea por tempestades en nuestras vidas, hermano. No. Por eso nos reunimos, hermano, para aprender la palabra de Dios, hermano, y conocer que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, hermano, para vivir una vida nueva, para ser nuevas criaturas, hermano, para entender la palabra de Dios, la Biblia, y entonces vivir acorde a ella, hermano, para buscar cada día agradar a Dios, hermano, para buscar, hermano, que nuestra vida cada vez más se ajuste a la palabra del Señor, que si es necesario hacer cambios en nuestra vida lo hagamos, hermano, pero que no esperemos, hermano, a que venga una tempestad, hermano. No. Quizá estamos pasando algunas pequeñas, hermano, pero a que no se agrave, como pasó en este caso, que cada vez más y más se iba embraveciendo el mar. No esperemos a que venga una enfermedad, hermano, no esperemos, hermano, a que venga cualquier tipo de sufrimiento, no, hermano. Dios nos está llamando a que vivamos como Él le agrada. Y dentro de ese llamado nos irá dando un llamado específico y Él nos irá dando dones y talentos para que lo hagamos, hermano. Pero que no huyamos de la presencia del Señor, no. ¿Y sabe cómo huimos, hermano? Cuando nosotros salimos de este lugar, hermano, y sabemos lo que tenemos que hacer, hermano, y no lo hacemos. Cuando la palabra nos ha hablado y sabemos que en esa área necesitamos cambiar, que en esa área necesitamos tomar decisiones, que en esa área tenemos que hacer cambio en nuestras vidas, pero no los hacemos, hermano. Estamos huyendo de la presencia del Señor. Hermano, si creemos que las consecuencias que hemos pasado por nuestra desobediencia ya no pueden empeorar, nos equivocamos, hermano. Porque Dios va a usar todos los medios, y todos, hermano, son todos, porque Él es Dios. Él los va a usar todos por amor a nosotros mismos, para cumplir con el llamado que Él nos ha dado, hermano, para que ordenemos nuestra vida y ordenemos nuestra familia, hermanos. Es necesario que cumplamos, hermano, un llamado, el de hijo de Dios, y tomemos con ello las responsabilidades, hermano, de ser su hijo. Jonás, hermano, esos 3 días que estuvo en la ballena, nos lo dice el capítulo 2. Él estuvo meditando, él estuvo reflexionando, hermano, él estuvo entendiendo que la salvación es de Jehová y que Él es el que salva, hermanos.
que él solamente tenía que ir y predicar ese mensaje de advertencia, ese mensaje, ese lugar, y Dios en su misericordia, Él obraría, hermanos. Él obraría. De igual manera, hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a su presencia, hermano. Porque antes no le conocíamos, hermano. Dice Romanos, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos en enemistad con Dios, estábamos destituidos de su gloria, hermano. Creíamos conocerle cuando en realidad no le conocíamos. Mas ahora Él nos ha llamado para darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero con ello entender el llamado de ser hijo de Dios y su responsabilidad, hermano, de vivir, hermano, cada día obedeciendo la palabra de Dios, hermano, y no esperando a que en nuestra vida vengan tempestades cuando nosotros mismos sabemos que algo no estamos haciendo bien, hermano. Cada uno de nosotros hoy pudiéramos reflexionar, hermano, y meditar y decir, bueno, ¿en qué área, Señor, estoy huyendo de tu presencia? ¿En qué área sé que tengo que cambiar estas cosas, pero me rehúso? Prefiero ver a mi familia sufrir, prefiero ver sufrir a los que me rodean, pero yo me rehúso a hacer estos cambios. No por nosotros, hermano, por el Señor. Dios nos ha llamado, hermano. No huyamos de su presencia, sino al contrario, acerquémonos cada vez más a Él, sabiendo lo que tenemos que cambiar, sabiendo dónde debemos de comprometernos fielmente con el Señor. Y sin duda, hermano, quizá no atravesemos por ballena, hermano. Quizá, hermano, no atravesemos por ballena. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hablas a nuestra vida. A veces tendemos a cuestionar, Señor. A veces tendemos a cuestionar tu obrar. ¿Por qué? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué aquello? ¿Por qué no en este tiempo? Pero tú eres Dios. Tú eres Dios. Jonás se rehusaba a llevar, Señor, ese mensaje, porque sabía que tú eras misericordioso. Él se rehusaba, Señor. Nosotros, Señor, muchas de las veces tendemos a rehusarnos, a alejarnos de tu presencia, a abrazar más, Señor, el pecado que a ti, amar más las cosas de este mundo que a ti. Y muchas de las veces provocamos tempestades no solamente en nosotros, sino en aquellos que nos rodean, Señor. Y lo peor es que a veces sabemos cuál es nuestro error, en dónde estamos cerrando, en dónde estamos fallando, pero muchas de las veces buscamos la salida fácil. No pasa nada. Cuando tu palabra nos enseña que es imposible huir de tu presencia, que es imposible, porque tú nos has llamado y tú vas a usar cada medio, cada elemento, cada situación para transformarnos, Señor, para irnos transformando a tu imagen y semejanza. Por ello hoy es necesario evaluarse, ver y analizar y poner manos a la obra, Señor. Poder entregar todo aquello que no queremos entregarte, Señor. Todo aquello donde no queremos que tú gobiernes, que tú ejerzas, Señor, que tú, Señor, hagas una estructura, como cantábamos ese canto. A veces cantamos, Señor, pero no dimensionamos realmente lo que estamos cantando. Entra en mi vida, estremece mi vida, haz un cambio, así como en Zaqueo. Hoy a la luz de tu palabra, Señor, no queremos seguir huyendo, sino reconocer el llamado que tú nos has hecho, Señor, que nos has llamado a ser hijos tuyos, pero vivir como hijos tuyos, obedecer como hijos tuyos, Señor, y poder impactar a los que nos rodean, porque tu palabra es lo que nos cambia.
y nos lleva a impactar a aquellos que nos rodean de tal manera que somos un testimonio vivo de tu palabra para seguir anunciando tu glorioso evangelio. Gracias te damos en esta hora, Señor, por cada familia, cada integrante de ellas que han escuchado y hemos escuchado juntos tu palabra y que nos ha edificado, Señor. Gracias te damos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, Señor Jesús.